mucho gusto. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económica. Estamos cursando el quinto semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Nuestra cátedra, Finanzas Empresarial y Valoración de Empresa. Nuestro catedrático, el doctor Patricio Arzaminda. Los contenidos a tratar son acerca de la administración financiera del capital de trabajo. Dentro de este tema encontraremos diversos subtemas, como son la administración del efectivo de inversiones temporales, la administración financiera de cuentas por cobrar, la administración financiera de existencia o inventarios y la administración financiera de los inventarios justo a tiempo. Dentro de este video será desarrollado todo este contenido a través de una dinámica y divertida historieta, lo cual esta historieta narra acerca de la capacitación que se le da a los trabajadores para así cumplir con la misión y la visión de una institución. Historieta. Capacitemos al personal sobre la administración financiera del capital de trabajo. Personajes. Bueno, a continuación los personajes de la historieta. Larry, dueño de la empresa. Vane, dueño de la empresa. Seth, capacitador contratado. Roberto, director de contabilidad. Akane, de contabilidad. Elena, nueva contadora. Rosibel, auxiliar contable. Mónica, pasante. Leonardo, administrador. Sebastián, asistente administrativo. Ricardo, analista. Lizzie, secretaria. La empresa We Are One se encuentra en una crisis debido a las pérdidas recientes. Necesitaban un cambio urgente o los dueños tomarían la decisión de cerrarla. Larry y Vane, los dueños de la empresa, deciden contratar un experto para buscar una solución. Vane dice: señor Seth, ¿qué nos sugiere para salir adelante? Seth responde: una capacitación general y que cada área para mejorar el manejo de los inventarios y mejor administración. Larry y Vane dicen: se lo encargamos, esperamos contar con su ayuda. Seth responde: no se preocupen, todas las empresas que intervienen mejoraron su rendimiento. Seth empezó a planificar su trabajo y la información que usaría para cada área. Administración financiera de efectivo e inversiones temporales. Llegó el día para visitar a la empresa para capacitar a los trabajadores. Seth dice: esta charla será para las áreas administrativas, financieras de las instituciones y bodegas. El efectivo y las inversiones temporales es el más importante en el capital de trabajo. La empresa necesita alta generación de efectivo para tener éxito y penetrar en el mercado con cierta facilidad. El tema es la información de efectivos e inversiones temporales. Se está considerando la suma de efectivos en caja y bancos y de las inversiones temporales de inmediata realización, porque son valores negociables que se puede convertirse rápidamente en un efectivo. Un buen administrador requiere también saber qué sucedió de un día a otro, cuánto cobró, cuánto pagó, para así saber las necesidades de información, y generalmente se prepara un informe en efectivo. Dentro de estas inversiones también se debe tener una buena dirección y orientación en relación a cómo va la compañía y cómo va a ser utilizado su capital, para así dentro de sus objetivos que logren utilidades fructíferas. Información del efectivo e inversiones temporales. Elena: tengo una pregunta. ¿Cómo podemos mejorar la información del efectivo e inversiones temporales? Responde Seth: considerando la suma del efectivo en caja y bancos y de las inversiones temporales de inmediata realización, porque son los valores negociables que pueden convertirse rápidamente en un efectivo. Les voy a hablar sobre el estado de ingresos y salidas del efectivo. Para hablar sobre el estado de ingresos y salidas del efectivo, primero tenemos que saber qué es el efectivo.
El efectivo es la disponibilidad que tiene una empresa para el desarrollo de sus actividades, como son la compra, pagos, ventas, entre otros. El flujo de efectivo corresponde a las entradas y salidas de efectivo y equivalentes efectivos de una entidad durante el periodo determinado, generalmente un año. Aquí vamos a hablar sobre las entradas de efectivo. Las entradas de efectivo se refiere a todos aquellos movimientos que aumentan el dinero y los equivalentes de efectivo de una entidad. Las salidas del efectivo son todos aquellos movimientos que disminuyen el efectivo de equivalentes de una entidad en un periodo determinado. Las salidas del efectivo pueden ser de dos tipos: los gastos. Estos son resultados de dinero que generalmente son necesarios y habituales, como el pago de un alquiler o servicios. El estado de ingresos y salidas de efectivo. Este estado se usa para administrar en forma detallada los ingresos y salidas de efectivo. Se pueden realizar mensualmente, semanalmente, de acuerdo a las necesidades de la empresa. El estado de ingresos y salida del efectivo tiene información detallada mensual del trimestre en curso, de los próximos 3 trimestres y de los próximos 12 meses. Existen dos métodos para exponer este estado, como son el método directo y el indirecto. El directo expone las principales clases de entradas y salidas del efectivo total, como son flujo de efectivo de operación, inversión y financiamiento. El indirecto, por el cual la ganancia o pérdida neta se ajusta por los efectos de las transacciones que no son en efectivo, por los montos diferidos o devengados de cobros o pagos operativos en efectivo, pasados o futuros, y por la partida de entrada y salida de efectivo de inversión o financiamiento. Continuando con la historieta, en este tramo se hablará acerca de los niveles de inversión del efectivo e inversiones temporales. Pero antes de narrar la historieta, impartiré un poco de conocimiento sobre qué son los niveles de inversión del efectivo y las inversiones temporales. Nivel de inversión del efectivo. Pues para tener un nivel de inversión del efectivo se requiere tener un conocimiento de las necesidades futuras de la empresa. Necesidades que pueden estar estimadas por semanas, trimestres, semestres y años. Pero el principal objetivo de esta estimación es mantener el efectivo necesario para las operaciones de la empresa. Pero dichas necesidades a veces son cambiantes debido a los pagos. ¿Cuáles son estos pagos? Los pagos de impuestos, los pagos de seguros, los pagos de planilla de sueldos, las inversiones en planta, maquinarias y equipos. Pero para mantener un control exacto de los niveles de inversión, se debe establecer un estado de ingresos y salida de efectivo, lo cual esto brinda una información sobre los flujos de fondos y la estructura financiera, lo cual mostrará cómo los niveles van siendo variables mes a mes. Ahora, inversión temporal. ¿Qué quiere decir con inversión temporal? ¿Qué es esto? Las inversiones temporales son aquellos activos financieros adquiridos con el ánimo de invertir dinero ocioso, o sea, ocioso que esté guardado y que no sea utilizado, y obtener beneficios económicos. Dentro de estos activos financieros se pueden justificar a través de títulos valores como bonos, acciones, cédulas hipotecarias y los depósitos a plazo. Y teniendo también con el certificado de inversión. Ahora sí podemos continuar con la narración de nuestra historieta. El capacitador dice: nivel de inversión del efectivo e inversiones temporales. Las actividades de inversión incluyen otorgamiento o cobro del préstamo. Las actividades de operación están relacionadas con las producciones, distribuciones de bienes y prestaciones. Y las actividades de financiamiento incluyen las obtenciones de recursos de los accionistas. De camino, check. Luego de la charla general empieza la capacitación en cada área. La primera área visitada será la área de contabilidad, lo cual Roberto es el director de contabilidad y Anke es la jefa de contabilidad. Hola chicos, dice el capacitador. Profundicemos sobre los niveles de inversión del efectivo e inversiones temporales.
Depósito a plazos en bancos. Dentro de ellos se encuentran los valores negociables como bonos, acciones y cédulas hipotecarias. Otras inversiones como pagaré o letras de cambio y las obligaciones. También tenemos lo que son las inversiones de renta fija. Dice Roberto, ¿cuáles son estas? Se pueden decir que son aquellos títulos valores cuyo rendimiento queda establecidos en el cuerpo del título valor o contrato, por ejemplo, bonos, cédulas hipotecarias, letras, depósito a plazo, entre otros. Buena información, dice Roberto. Y por lo último, también se puede clasificar en inversiones a corto plazo e inversiones a largo plazo. Estuvo genial, interesante, dice Axel, la tendremos en cuenta. Les voy a hablar sobre el tema de las políticas de efectivo e inversiones temporales. Como pueden ver en nuestra historieta en la página 4 nos indica una conversación del gerente general Seth con Elena y Rosibel, a las cuales les pregunta si saben cuáles son las políticas del efectivo e inversiones temporales, y ella les indica que sí y que hay 4 de ellas. La primera es mantener el suficiente efectivo para necesidades de operación de la empresa. La segunda, tener un nivel de recursos suficientes para que la empresa cuente con capacidad de maniobrar. La tercera, obtener rendimientos óptimos en las inversiones del efectivo e inversiones temporales de inmediata realización. Y la cuarta, vigilar la exposición de la empresa ante la inflación y devaluación de la moneda. Para esto les voy a indicar los conceptos de cada una de estas 4 políticas. Vamos con la primera. Necesidades de operación de la empresa. El área de control del efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero actuales o futuras, de manera que jamás quede en la empresa dinero insuficiente, que nunca se pague de más o que se paguen comisiones por falta de pago. Es importante que una empresa cuente con suficiente efectivo para que pueda realizar sus actividades de manera eficiente y de manera eficaz. La tercera, obtener rendimientos óptimos en la inversión del efectivo e inversiones temporales de inmediata realización. Es recomendable contar con un asesor de inversiones que no esté vinculado con casas de bolsas o instituciones de crédito, para que sus recomendaciones no tengan conflictos de intereses. Como nos dice aquí, es importante tener un asesor de inversiones, porque este nos guía, pero siempre y cuando este asesor de inversiones no esté vinculado con las casas de bolsa o instituciones de crédito, porque si están vinculados, estos van a tener un conflicto al momento de dar su opinión por sus intereses. Y la cuarta, vigilar la exposición de la empresa ante la inflación y devaluación de la moneda. El efectivo y las inversiones temporales de inmediata realización en la moneda nacional son activos monetarios que están expuestos a la inflación, y las representadas en moneda extranjera están también. Además, estas están expuestas a la fluctuación de la moneda. Es importante tener en cuenta estos puntos, ya que en Ecuador en el 1999 hubo una devaluación de la moneda y hubo muchas pérdidas para empresas. Algunos tuvieron que cerrar y esto perjudicó mucho a la economía de este país. Control del efectivo. El capacitador Seth procede a realizarle una pregunta a la contadora Elena y a la auxiliar contable Rosibel, que es la siguiente. ¿Cómo se divide el control del efectivo? La contadora Elena le responde, se divide en 2 partes. La primera parte está conformada por los fondos fijos que representan dinero en efectivo para compras, anticipos y gastos menores que se requieran en la operación dinámica de la empresa. La auxiliar contable Rosibel complementa la información diciendo que la segunda parte está conformada por las cuentas de cheques con firmas mancomunadas para disponer de los recursos que tiene la empresa en los bancos. Sección 4. Administración financiera de las cuentas por cobrar. ¿Sabes la diferencia entre crédito comercial y crédito financiero? El crédito comercial es aquel donde una empresa compra bienes o servicios a otra sin pagos simultáneos. Es decir, que la empresa recibe un capital para que éste sea invertido en gastos de la misma. En cuanto al crédito del consumidor,
es cuando la empresa vende bienes o servicios a otra empresa sin pagos simultáneos. Es decir, que comprende a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamos, apertura de un crédito a cualquier medio. Son créditos o contratos que realiza una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad comercial. Te comentaré un poco sobre la información de las cuentas por cobrar. La información de las cuentas por cobrar están relacionadas verdaderamente al giro de la competencia de un negocio que debe tener una empresa, ya que toda administración en una empresa debe tener total información sobre su cuenta por cobrar y cómo se realiza al día sobre los saldos de sus clientes y deudores. ¿Por qué? Porque al tener una información de las cuenta por cobrar nos permite tener el volumen de venta a crédito y el día que se puede realizar entre la fecha de venta y cobranza. Como todos sabemos que la información de la cuenta por cobrar es muy importante y es clave para el éxito de una empresa. Al no tener una información de las cuentas por cobrar, nuestra empresa se llena de incógnita porque no se sabe a qué rumbo irá nuestra empresa, si cumplirá el objetivo o no. Al realizar una información eficaz y efectiva, hoy en día, como tenemos la tecnología, esto nos permite tener una información completamente eficaz y segura de lo que se hace dentro de una empresa con la información de las cuentas por cobrar, ya que esto nos permite que nuestra empresa sea un éxito, ya que todas las ventas que se realizan al día de nuestra empresa, estas puedan ser informadas correctamente sobre los trabajadores que llevan al éxito de una empresa. Al no saber de esto, nuestra empresa lamentablemente puede tener un rumbo ineficiente. Por eso te recuerdo que la información de las cuentas por cobrar es muy importante para la empresa y para toda parte que uno quiera estar, ya que con esto te permite tener seguridad eficaz y cumplir tu objetivo en una empresa. Y sobre el nivel de la inversión de las cuentas por cobrar se determinan por el volumen de las ventas a créditos y por el promedio de días que transcurren entre las fechas de venta y la cobranza. Para medir la inversión de las cuentas por cobrar se efectúan pruebas de liquidez. Se calcula generalmente la relación entre las cuentas por cobrar y las ventas. Políticas de crédito. ¿Saben cuáles son las políticas del efectivo de inversiones temporales? Bueno, les voy a dar una breve definición sobre las políticas de crédito. Las políticas de crédito son los lineamientos técnicos que dispone el gerente financiero de una empresa con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. ¿Sabe cuáles son las políticas del efectivo e inversiones temporales? Bueno, las políticas del efectivo e inversiones temporales son mantener el efectivo suficiente para las necesidades que operan, tener un nivel de recursos suficiente para que la empresa cuente con capacidad de maniobra. También es obtener el rendimiento óptimo en las inversiones de efectivos temporales de inmediato. Y por último es vigilar la exposición de la empresa mediante la inflación y devaluación de la moneda. Chicas, otro aspecto importante que no deben de olvidar es la condición de crédito. Estas especifican el periodo de créditos, los descuentos normales por pago de contado o pago anticipado. Tenemos algunas clases de condiciones. Primero, el periodo de crédito, que es el otorgamiento de más días de créditos estimuladas a las ventas. Segundo, los descuentos por pago anticipado. ¿Por qué? Porque las empresas generalmente tienen como meta capturar mercado. Tercero, establecer políticas de crédito, que estas deben investigarse cuáles son las políticas de crédito del giro de la empresa en el mercado que participan. Quinto, el cambio de política en el término de días de crédito.
que ésta se amplía a 60 días. Y por último, las políticas de cobro, que se refieren a la forma que deben administrarse la cobranza. SEC nos explica el control de las cuentas y documentos por cobrar. Son un factor clave para cualquier negocio, pues un mal manejo de este puede llevar a una empresa a quebrar. Tener un control efectivo de los clientes que te deben y un sistema de cobranza efectivo ayudará a tu empresa a cumplir con tus objetivos financieros. SEC nos dice, por último, ¿cuáles creen que sean efectos de la inflación y devaluación en las cuentas por cobrar? Le pregunta a las chicas y ellas responden: cambia el monto a cobrar en pesos de las cuentas por cobrar en moneda extranjera y debe reconocerse la utilidad generada por el tipo de cambio. SEC les dice: chicas, sus conocimientos son bastante buenos. Deben considerar todo lo que tratamos hoy a la hora de realizar sus actividades. Ellas responden: muchas gracias, SEC. Todo muy aclarativo. Y ahora yo les voy a hablar de la sesión número 5, la cual es Administración Financiera de Cuentas por Cobrar. Y es que aquí podemos ver a SEC se dirige hacia el área administrativa luego de hablar con las chicas de contabilidad, expresando lo siguiente: muy bien, las chicas están bastante claras sobre la administración financiera del efectivo e inversiones temporales. Entonces conoce a Leonardo, el cual es el administrador, y su asistente, que se llama Sebastián. Él los introduce hacia cómo van a iniciar con la administración financiera de existencias o inventarios, diciéndoles que los inventarios constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o producción para su posterior venta, tales como materia primas, producción en procesos, artículos terminados y otros materiales que se utilicen para el empaque, envase de mercaderías o las partes de repuesto para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de operaciones. Y es donde SEC hace una pregunta, y esta pregunta es: ¿qué constituyen la posesión de inventarios? A lo que Sebastián, el asistente, responde: la posesión de inventarios constituye a una inversión de fondos, por lo que la determinación del nivel óptimo de las inversiones en los inventarios requiere la medición y comparación de los beneficios y costos, incluyendo el costo de oportunidad de los fondos invertidos asociados con diferentes niveles. Para esto SEC dice exacto y hace otra pregunta, y esta es: ¿bajo qué conceptos se manejan los inventarios? Entonces es donde responde Leonardo diciendo: bajo las materias primas auxiliares de fabricación, la producción en proceso constituida por la materia prima, los productos terminados y los productos de compra y venta en mercaderías de tránsito. Importancia de los inventarios en el capital de trabajo. Shed es el capacitador. Leonardo es el administrador. Shed, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los inventarios en el capital de trabajo? Responde Leonardo: la importancia es que permite controlar el sistema de inventarios, porque si no hay inventarios no hay ventas y pérdida de mercado, y al no haber ventas no hay utilidad, y eso a cierto plazo causaría el cierre del negocio. Responde Shed: claro, pero no solo se basa en eso. Su importancia también constituye que es una principal inversión dentro de los conceptos que dan origen al capital de trabajo. También la administración de inventarios es de suma importancia, pero por el monto de inversión que generalmente se requiere. También la complejidad y grado de dificultad que implica una administración financiera efectiva. Como fin principal, mantener y aumentar la productividad de la empresa. Entonces de ahí nacen las políticas para administrar inventarios, y estas deben ser creadas por el área de ventas, producción y finanzas. Estas políticas consisten en fijar un control en la inversión. Responde Shed: exacto. Al parecer tienen muy claro el tema. En esta parte del cómic, SEC les va a explicar a Leonardo y Sebastián sobre la necesidad de la información de inventario. Y es que las personas que están encargadas de estas, es decir, la dirección financiera, los que están a cargo del manejo de los montos de los inventarios, tienen que tener un conocimiento continuo
sobre el inventario. Entre estos tenemos los principales, ¿no? El estado actual de los inventarios, la localización de los inventarios, antigüedad o añejamiento de los inventarios, existencias actuales de los inventarios, consumo o venta anual, lote óptimo económico de los principales inventarios, comparación de las existencias con máximas y mínimos, costos actuales y tendencias, precios de las materias primas principales, problemas de abastecimiento, cualquier otro problema que influya en los inventarios. Esto le indicaba Seth, haciéndole referencia de que es de vital importancia que conozcan estos pequeños aspectos. También el inventario, en esta sección se destacan dos aspectos súper importantes, que es la oportunidad de la información y las medidas correctivas. La oportunidad de información, él les indicaba de que existe la necesidad de información para su correcta administración, que debe ser veraz y oportuna, para que con ella la administración financiera esté enterada de la situación actual en la que se encuentra la institución. Y las medidas correctivas es porque es de importancia para el capital, porque después de descubrir algunas desviaciones, estas se tienen que corregir. Y es que sí, cuando algo está mal, hay que corregirlo, y en este proceso se tiene que generar lo que es el presupuesto, lo que estaba planeado o estimado. Esto se tiene que modificar totalmente. Luego hablamos sobre el nivel de inversión. El nivel de inversión más o menos habla sobre, en realidad, cuánto es lo que se tiene que invertir y depende de qué. Entonces, Seth les comentaba a estos chicos de que las principales causas que son las determinantes para la inversión de los inventarios son el nivel de ventas, la duración y la tecnología del proceso productivo, la durabilidad y la naturaleza de productos perecederos y estacionales, y sobre todo la moda y el estilo estacional. A continuación, Seth le pregunta a Sebastián y Leonardo que si tienen idea de por qué las políticas de inventario son importantes. A esta pregunta ellos le responden que sí, porque si elevan el máximo rendimiento en la inversión, aún satisfaciendo las necesidades del mercado. También Seth les recuerda cuáles son las principales políticas de los inventarios. Dentro de estas políticas de inventario, tenemos que reducir el máximo de la inversión, pero sin afectar la demanda del mercado y al proceso productivo. También obtener el máximo de financiamiento sin costo a través de proveedores para la adquisición de aquellos inventarios. Además, fijar el nivel aceptable de surtido de los productos en los pedidos de los clientes, y también tener muy en cuenta de vigilar la exposición de los inventarios a la inflación y devaluación de la moneda. También le dice Seth que es de suma importancia que conozcan el costo del mantenimiento de los inventarios. Leonardo y Sebastián creen que a mayor inversión, mejor serán los resultados. Dentro del informe que ellos le dan a Seth se da cuenta de que están invirtiendo demasiado en aquel inventario, y para esto él les demuestra una forma de cómo hacerlo mejor. Dentro de lo que es el costo de mantenimiento de los inventarios, tenemos una fórmula que es el CMI. Esta fórmula está representada, que es igual a las unidades de promedio del inventario por el costo por el porcentaje del costo de mantenimiento del inventario. Esto se hace para tomar en consideración que la adquisición de grandes lotes afecta el flujo del efectivo generado internamente. Dentro de lo que es el porcentaje del costo de mantenimiento del inventario, lo podemos desglosar de la siguiente manera: que el almacenaje puede ser de un 10%, el seguro de un 2%, el deterioro y la obsolescencia de un 3%, y el costo de la oportunidad del dinero sería de un 20%. Dentro del costo del mantenimiento del total de los inventarios sería de un 35%. A esto daríamos cuenta de que la inversión no tendría que ser tan grande, pero aún no dejamos de satisfacer aquellas necesidades dentro del mercado
y satisfaciendo todos los pedidos de los clientes, y de esta manera no tenemos un inventario tan grande y que quede todo retraído dentro de bodega, dentro del local, y esto no alcance a venderse. Se les pregunta, ¿tienen algún conocimiento sobre el costo de compra? Alguien inocentemente responde y dice, es el precio que le ponen a algo. Y si es para argumentar la respuesta dice, pues sí, pero para aumentarla es el precio que le aumentan a algo en la mercancía. Un trabajador pregunta, ¿y este disminuye? Pues este disminuye a medida que los pedidos aumentan. Se responde, pero vemos que esta compra se divide con el número de pedidos y así es como se obtiene un coste de producto obtenido. Ok, muy bien, entendimos, dijeron los trabajadores. Les explicaré un poco sobre la seguridad de inventarios para fluctuaciones. Bodega mantiene existencia para poder surtir la demanda de los consumidores y mantiene existencias adicionales de seguridad para hacer frente a pedidos mayores de los clientes que representan fluctuaciones imprescindibles. En los negocios también es sumamente favorecida la práctica de mantener inventarios de seguridad, también llamados de reserva para fluctuaciones. Los inventarios de reserva a veces son mantenidos en forma de artículos semiterminados para balancear los requerimientos de producción de los diferentes procesos o departamentos de que consta la producción. Deberíamos contar con un pronóstico de inventario, por supuesto. La existencia que se consideran necesarias pueden determinarse con cierta exactitud cuando los artículos o materiales se consumen bajo un patrón prescindible. Los métodos ABC en los inventarios. El método ABC consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de inversión o categorías con el objeto de lograr un mejor control y atención sobre los inventarios, que por su número y monto merecen una mayor vigilancia y atención permanentes. Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión. Los inventarios de categoría B pueden ser atendidos y administrados con personal de segundo nivel. Los inventarios de categoría C pueden ser atendidos y administrados a través del sistema establecido. Estas dos últimas categorías constituyen el 20% restante de la inversión. Programación de la producción. ¿Ustedes conocen sobre la programación de producción? Sí. Requiere de una coordinación de compras, producción y almacenes, pues tiene mucho que ver con los inventarios de reserva, la periodicidad de las compras y con las corridas de producción. Bien, ahora, ¿cuáles son los objetivos de su programación? Son que no falten los materiales o productos, que las corridas de producción sean acordes a las unidades que deberán producirse para satisfacer las demandas del mercado, que se satisfagan las necesidades para almacenar la producción y que la producción esté a tiempo para que no ocurran faltantes y puedan surtirse los pedidos a los clientes. A continuación, Chet le hace una pregunta a Leonardo. ¿Qué técnicas de análisis de inventarios utilizan y por qué crees que son buenas? Donde Leonardo le responde que son buenas porque forman parte de la que miden la liquidez y solvencia financiera, siendo las más comúnmente aplicadas a los inventarios. Chet, muy contento con la respuesta de Leonardo, le hace una pregunta a Sebastián sobre la rotación de inventarios, donde Sebastián le responde que la rotación de inventarios es el resultado que representa la velocidad en que se mueven los inventarios dentro de una empresa. Seth, el capacitador, le dice a Sebastián que hay otra manera de medir la rotación de inventarios, que es la inversa, que se representa el número de veces que los inventarios
caben dentro del costo de venta, o también se puede obtener la inversión que le dan las vueltas en periodo. Entonces Sheikh, muy contento con la respuesta de Leonardo y Sebastián, él continúa con su capacitación y habla sobre las siguientes técnicas que se utilizan del inventario. El inventario de capital a capital de trabajo, que este se obtiene por un porcentaje dividiendo el inventario entre el capital de trabajo, resultado que representa la parte que constituyen los inventarios de capital de trabajo. El inventario activo circulante, este nos sirve para medir y vigilar la inversión en los inventarios. En los inventarios de activos totales se obtiene el porcentaje dividiendo el inventario entre el total de activos y representa la participación que los inventarios tienen en el total de activos. Por último, Sheikh nos explica la última técnica de los inventarios, que es los inventarios a capital contable que se obtienen por un porcentaje dividiendo el inventario a capital contable, que representa de la propiedad de acciones que han sido invertidas en inventarios, al igual que las otras razones anteriores, nos sirven para medir y vigilar el monto de los inventarios. Ahora Sheikh le comenta a Sebastián, asistente administrativo, y a Leonardo, administrador, que el principal financiamiento de los inventarios de la organización se obtiene de los proveedores que tiene la empresa a través de un plazo donde ellos reciben el pago después de haber entregado la mercadería. Se refiere a una forma de pedir dinero prestado para comprar inventario, generalmente a través de un préstamo a corto plazo. Leonardo le pregunta a Sheikh que si los plazos para recibir los pagos son variables. Sheikh le responde que sí son variables, pero existe una generalidad de otorgar 30 días plazo y esto no tiene costo. Se trata de que los plazos de financiamiento de inventarios pueden ser de 10, 25, 6 días plazo, pero su generalidad puede tomar hasta 30 días plazo y esto no tiene un valor a pagar. Sebastián afirma de que sí existe una inflación alta en el financiamiento de los inventarios, pero le pregunta a Sheikh de cuáles son aquellas medidas positivas o alternativas que debe tomar la empresa en caso de que exista una inflación alta. Sheikh le responde que aquellas alternativas positivas son de incrementar el financiamiento a los proveedores de la empresa, por ejemplo, comprando mayor inventario. Es decir, aquellas medidas es de ir aumentando el financiamiento o aquella forma de prestar a los proveedores, por ejemplo, adquiriendo o comprando mayor mercadería o mayor inventario. Leonardo comenta que dentro de este contexto la nivelación de partida en los financiamientos de inventario son monetarios y no monetarios, y para corroborar su información le pregunta al capacitador Sheikh, donde Sheikh le responde que es cierto, que son monetarios cuando se paga o se obsequia mediante una moneda y no monetario cuando se da algún bien o servicio. Además, argumenta que dentro de esta administración se hace presente los financiamientos bancarios asociados a los inventarios. Estos son a corto plazo. El financiamiento bancario son créditos concedidos por el sistema bancario a las familias, empresas privadas, sector público, así como los valores emitidos por empresas privadas, sector público y bancos centrales. Esto va adquirido por un sistema bancario. Los principales financiamientos bancarios son los préstamos de habilitación o avío a corto y mediano plazo, con la producción en proceso.
también se hace presente las garantías que se constituyen por los bienes adquiridos, así como los frutos o usufructos que se obtengan del crédito. Este crédito puede ser otorgado a través de fondos de garantía y fomento. Puede ser para la agricultura, avicultura, del sector minero, etc. También existen los programas para micros y pequeñas empresas. Este es para atender las necesidades del financiamiento. Y por último, los programas de modernización que apoyan al capital de trabajo derivado al crecimiento de la capacitación de la producción. Los empleados preguntan, ¿existen riesgos al invertir? Y el capacitador, obviamente, claro que sí existen. Un claro ejemplo sería la caducidad de ciertos productos con el transcurso del tiempo, estos pierden su valor. Un ejemplo puede ser las medicinas, que tienen un periodo de caducidad, pero una vez cumplido ese periodo ya pueden ser dañinos para el ser humano y se lo destruyen. Otro puede ser ver el periodo de vida de los productos, en el tipo de alimento, o como pueden ser las frutas, verduras, todo esto tiene un periodo corto de vida. Asimismo como industriales como puede ser el pegamento, entre otros. Otro es la obsolencia de ciertos productos con el transcurso del tiempo y las nuevas tecnologías. Así, un claro ejemplo puede ser los celulares, que cada vez se vienen haciendo celulares mejores con más capacidad, y los viejos se quedan obsoletos y pierden su valor cada vez. Y otro tipo de negocios como tiendas, supermercados, siempre están expuestos a lo que es el robo y siempre tienen grandes pérdidas gracias a eso. Pero ¿cómo se combate esto? Lo puedes combatir con vigilancia, poner guardias de seguridad, cámaras de vigilancia o alimentos de alarma, que una vez cancelado se los retira para que al momento de salir la tienda no suene. Y por último tenemos el control del inventario. Estos son tres, los cuales tenemos control contable, físico y el nivel de inversión. El control contable dependerá mucho del nivel de la empresa, su tamaño y su complejidad de los productos, que puede ir desde un simple cardet hasta un sistema certificado computarizado. El nivel físico, dependerá mucho de la seguridad social y el manejo que se le dan a los productos. Y al nivel de inversión, dependerá de las diferentes políticas regularizadas en las áreas de venta, producción y finanzas para la administración. Factores que intervienen en el JIT. Ahora, SET visitará al analista de la institución. A ellos se les va a instruir sobre el JIT. Cuando llegue a la institución, está Ricardo el analista y su secretaria Lizzie. A lo que SET los ve, le pregunta si conocen sobre los inventarios justo a tiempo. Sí, responde Ricardo, incluso aquí lo aplicamos. Así es, dice Lizzie, los materiales llegan justo en el momento en el cual se los necesita para su producción. Muy bien, dice Seth, entonces hablemos un poco de estos. Como deben de saber, estos se reducen considerablemente en los inventarios. A lo que Lizzie le pregunta, ¿nos podrías explicar un poco sobre los factores que intervienen para saber si los usamos debidamente? Tenemos 5 puntos importantes. En primer lugar, tenemos la necesidad de planificación que requiere un plan coordinado e integrado para toda la compañía. En segundo lugar, está la planificación y una cooperación muy amplia con los proveedores. En tercer lugar, tenemos las relaciones con los proveedores. Para que el JAT funcione, la compañía debe trabajar estrechamente con los proveedores. En cuarto lugar, tenemos a los costos de producción. El proceso de fabricación se rediseña de modo que sea lo más flexible posible, reduciendo la longitud de las series de producción. En quinto lugar, es preciso exigir a los proveedores una mayor calidad, una entrega más frecuente y embarques secuenciales y marcados con un código de barra, etc. A lo que Ricardo le responde, de hecho, necesitamos nuevos proveedores para entablar relaciones. Gracias por la explicación, exclama Lizzie. Sugerencias para el control interno de inventarios. El analítico Ricardo y su secretaria Lizzie tienen una serie de preguntas para el capacitador. Como primera pregunta, ¿para qué sirve establecer medidas de control en las operaciones? Sirven para salvaguardar los activos del patrimonio,
verificar los datos y operaciones, la cual deben de cumplir las reglas para una buena organización. Como segunda pregunta del analítico para check es, para estar seguros de un buen control, ¿qué se puede hacer? Para estar seguro de un buen control, tenemos una lista de puntos relativos para el manejo de inventarios, como por ejemplo, existe el sistema de inventarios propuesto sobre todas las partidas mayores de inventarios. Se manejan inventarios propuestos computarizados en unidades, costos unitarios e importes, entre otras preguntas. Si esta pregunta dan respuesta positiva a la administración, le dan seguridad para un buen control. Como tercera pregunta que tiene el analítico y la secretaria es, ¿cómo se puede hacer para mejorar la posición en el mercado? Excelente pregunta. Para eso debemos de incluir 3 factores muy importantes. Como primer punto, llevar los procedimientos de fondos que deben de seguirse en relaciones con los deberes y obligaciones de cada uno de los departamentos que integran organización, las cualidades y conocimientos que deberán reunir el personal de acuerdo a sus atribuciones. Como segundo punto, llevar un plan de organización que muestre una separación apropiada de funciones y responsabilidades. Como tercer punto, podemos acudir a un sistema de autorización y procedimientos de registros adecuados que provea un control contable exacto sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. Luego de la intervención, Che realizó un informe a los dueños de la institución sobre lo que debe de cambiar durante el transcurso de 3 meses. Darry y Vane se encontraban fuera de la ciudad debido a la recuperación de su hijo. Luego de recibir el informe, se reúnen una vez más con Seth para hablar mejor. Inflación y evaluación de los inventarios. Seth, leímos el informe y pensar que el problema de los inventarios era lo que ocasionaba las pérdidas. Claro, cuando ocurre una inflación, los precios de los inventarios pierden valor. Sí, luego de la última inflación de precios tuvimos pérdida en el margen de utilidad y no sabíamos por qué. Les explico. La inflación es cuando el nivel general de los precios sube. Con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Como por ejemplo, si una unidad costaba antes 50 centavos y luego el valor de la moneda se infló el 100%, debería valer $1. Esto refleja que la unidad perdió un valor adquisitivo de 50 centavos y si antes con $1 comprábamos 2 unidades, ahora solo nos alcanza para 1. Seth, ¿qué debemos hacer para no volver a tener esta clase de problemas? Vane, como primer punto, su administrador debió y debe realizar cambios para proteger la inversión de su empresa, incrementando la inversión de los inventarios y de esta forma controlaría la evaluación. También, sus departamentos de producción, ventas y finanzas deberían tener más comunicación. De esta manera se modificarían los costos para contrarrestar la evaluación de los inventarios. Los administradores de las empresas hacen esto para poder cumplir con sus programas de producción, de ventas y utilidades. Seth, ¿cómo es eso de modificar los costos? Buena pregunta, Lar. Es decir, actualizar los inventarios a los nuevos precios de compra y también combinando los precios de venta para no perder el margen de utilidad. También se deben vigilar y continuamente para tener siempre existencia suficiente del material necesario para la producción y la venta. Para actualizar los inventarios existen 2 posibles métodos. El primero, el método ajuste por cambios de nivel general de precio. Este método actualiza los inventarios a precios de poder adquisitivo actual del dinero. Esto significa que los inventarios se siguen valorando el costo histórico, pero actualizado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda medio a través del nivel general de los precios.
El segundo método es el de actualización de los costos específicos. Este método determina el valor de reposición a través de aplicar algunos de los siguientes métodos, de acuerdo al que más refleje realidad en los números. El primero es el método de la primera entrada y primera salida. A través de este método se actualiza el inventario, pero no el costo de las ventas. También tenemos la evaluación de los precios de últimas compras efectuadas en el ejercicio. Tenemos el costo estándar, que es cuando se representa el costo, cuando es representativo el costo de reposición, y el último, que es el costo de reposición, que es básicamente cuando es distinto a la compra del ejercicio. Qué buena información, Seth. Claro, fue agradable conversar con ustedes. Espero les vaya muy bien en su empresa de ahora en adelante. Sí, muchas gracias. Fue un gusto haber encontrado una persona como usted. Fue una buena experiencia trabajar con todos. Espero le vaya muy bien en su empresa. Fin.